Buenos días a todos, casi buenas tardes, autoridades, miembros de la Fundación Toro de Lidia, amigos, presidente. Les quiero dar la bienvenida a este acto que es muy especial para nosotros, es muy ilusionante para todo el equipo de la Fundación Toro de Lidia y es muy agradable también vernos las caras después de tanto tiempo en persona, en este auditorio tan fantástico en el que podemos estar presentes y esta presencia se la agradecemos también al Ayuntamiento de Madrid. Hace unos años, como decía nuestro director Borja Cardelús, la Fundación acudió a la sociedad y acudió al debate a defender el mundo del toro y todo lo que representaba, ¿no? Decidimos estar ahí, decidimos llevar a cabo una estrategia muy torera, el símil de salir al ruedo de la sociedad. Contra el silencio alrededor de la fiesta de los toros y de la cultura popular en la que se asienta. De alguna manera habíamos creído, erróneamente, que la fiesta de los toros no había que defenderla. No había que defenderla pues porque era tan importante que iba a estar ahí naturalmente, o siquiera porque no íbamos a convencer a nadie. Ese silencio creemos desde la Fundación que fue un gran error. Porque en ese solar dialéctico de la sociedad pues fueron acumulándose todo tipo de escombros, malas hierbas y todos los estereotipos que quisieron ascribir a la fiesta de los toros y que son absolutamente erróneos. Decimos que salimos al ruedo, salimos del chiquero, nosotros mismos, yo mismo, a todos los medios de comunicación, para emprender ese viaje a la luz, a decir, estamos aquí, somos esto. Y hablábamos de toros, ¿no? Hablábamos de la corrida, hablábamos de los encierros, hablábamos de los festejos populares, de la tauromaquia en la calle, de los recortadores, de todo lo que forma alrededor de este animal totémico que es el toro, y hablábamos de toros, pero en realidad hablábamos de animales, por ejemplo. Hablábamos de nuestra relación con los animales. Estábamos hablando de animalismo. Estábamos hablando de una creencia, de una religión laica que había nacido hace ya tiempo, en los años 70, en las grandes ciudades de los Estados Unidos, y que venía a considerar al humano como un animal más, que utilizaba la fiesta de los toros, como está utilizando ahora, como bandera para conseguir dinero, para conseguir poder, para conseguir adhesiones. Pero en realidad la fiesta de los toros solo es y solo era una meta volante. En realidad iban a mucho más, porque estaban cuestionando toda nuestra relación con los animales. En realidad lo que ponían en cuestión y lo que querían prohibir eran muchas cosas. Era la gastronomía con carne, es la pesca, es la ganadería, son las queserías, son las lecherías, son las hueverías. La misma concepción de amar la naturaleza, midiéndonos con ella, que compartimos muchos de los que estamos aquí, que no se nos ha ocurrido a nosotros, sino que forma parte del tuétano de nuestra civilización, desde el Minotauro de Creta, estaba puesta en cuestión. No estábamos hablando de si los toreros son asesinos. No. En realidad de lo que terminamos hablando en ese debate es de si nuestra madre, cuando prepara unas albóndigas, está siendo una asesina. Está cometiendo un asesinato. Esa es la última razón a la que llegamos. Estábamos hablando de restaurantes, estábamos hablando de carnicerías, estábamos hablando de ropa y estábamos hablando de si la vida de nuestro perro valía lo mismo que la vida de nuestra hija. Estábamos hablando del caso del perro en el bote salvavidas que plantean los filósofos animalistas y que se plantean cuando hay un bote salvavidas en el que hay un perro y unas personas y arrecia la tormenta y está embarcando agua ese bote salvavidas, ¿a quién hay que lanzar al mar? Estamos hablando de que hay gente que se está atreviendo a hacer esa pregunta, de si lanzar al perro o al humano. Hablando de toros también estábamos hablando de naturaleza. Pudimos comprobar rápidamente, cualquiera que lea una entrevista con un animalista, que en realidad ese movimiento lo que pretendía era terminar con absolutamente todo el ecosistema del toro. La presidenta del PACMA, Laura Duarte, reconoció en un debate que llevamos a cabo en Castilla-La Mancha Televisión que su ambición no era prohibir los toros. No. Su ambición era prohibir la ganadería en España. Hablamos de prohibir cientos de miles de hectáreas de la dehesa propia del toro bravo, del peligro de su extinción como parte valiosísima de la megafauna, como uno de los descendientes del uro,
pero también de todas las especies que viven con él y están en peligro. Hablamos del campo bravo, de la ganadería extensiva, hablamos de la primera barrera contra el cambio climático en el sur de Europa, que son las ganaderías de bravo, gracias a las cuales se mantienen muchísimas otras cosas. Hablando de toros, como digo, hablamos también del campo, de un universo de cultura, de usos, de costumbres, de la desertificación de los significados de un entorno cada vez más urbano para el cual el campo es eso que está por encima del quitamiedos, que no conoce el barrunto del toro cuando presiente la tormenta, que no conoce la historia del mayoral, que no conoce la manera del acoso y derribo, que no conoce el nombre del cerro del abuelo, de la encina del tío, que no conoce absolutamente nada de ese campo y que no lo puede proteger porque lo desconoce, no lo tiene en cuenta. Hablábamos del diálogo entre el agro y la polis, que se encarna perfectamente en el toro en todas sus manifestaciones, ya sea en la plaza o la manada de toros entrando por una ciudad, por una calle. Hablamos de toros, claro, pero hablamos de economía. Estábamos hablando de decenas de millones de euros en impuestos, estábamos hablando de fiscalidad, estábamos hablando de puestos de trabajo, estábamos hablando de mucha gente que sale adelante gracias al toro, estábamos hablando de dónde se crean esos puestos de trabajo, si se crean en las ciudades o se crean en el campo. Hablábamos de toros, pero hablamos también de Estado de Derecho. Cuando hablamos de si se concede una plaza por capricho de un alcalde, por ejemplo, o se prohíben los toros en una comunidad autónoma, ¿por qué? En realidad son los poderes capaces en este país, en la sociedad que queremos, de que se arroguen el derecho a conculcar los derechos de sus ciudadanos en favor de una oferta cultural que solo responda a sus gustos y a sus prejuicios y a sus ideologías y a todos sus combates. ¿Pueden imponer el gusto la clase dirigente? Estábamos hablando de eso. Estábamos hablando de toros, pero en realidad hablábamos de diversidad cultural, de tolerancia. Hablamos de si vamos a ser una sociedad en la que en un futuro puede haber un grupo de personas que lleven a cabo unas manifestaciones culturales dentro de la cultura popular que no sean del gusto de todo el mundo, o todo va a tener que gustar a todo el mundo. Van a las mayorías. Los toros no son una minoría, podríamos hablar de eso también, pero las presuntas mayorías van a aplastar a las minorías. ¿Van a ceder las empresas y las instituciones políticas al matonerío bozalón de minorías amenazantes en las redes sociales? Porque no estamos hablando de toros solo, estamos hablando de la cancelación, que es una de las grandes amenazas que se ciernen sobre el mundo de la cultura y la diversidad y de la libertad. Hablamos de minorías, hablamos de ocultar la muerte, por ejemplo. Hablamos de si se puede ver morir un animal y si no se puede ver morir un animal, que otras cosas se pueden ver en esta sociedad. ¿Vamos a permitir de nuevo que nos digan qué es lo que se puede ver de verdad? ¿De verdad? ¿Vamos a decirnos cómo se puede vestir, qué cosas se pueden ver? Las mujeres que están aquí les van a medir las faltas, van a decir que pueden enseñar y que no. ¿Está sucediendo eso de nuevo? ¿Estamos en realidad hablando de toros o estamos hablando de un debate que está teniéndose aquí muy cerca de si se pueden ver una corrida de toros o se puede ver un cuadro de una mujer desnuda en el Museo del Prado? Recientemente, la semana pasada, hubo un debate en redes sociales sobre la Danae de Tiziano, ¿no? No hablamos de toros, no. Hablamos de censura también. Hablamos de antropología, hablamos de filosofía, hablamos de humanismo. No estamos hablando de toros porque digo que estamos hablando, si hacemos una retrospectiva de todo lo que hemos hablado, todos esos debates, estamos hablando de nuestra civilización. De todos los ámbitos en los que el toro se ha erigido en última frontera y todos los ámbitos en los que, si el toro cae, la cultura de la prohibición y del antitaurinismo y de la sociedad políticamente correcta pasará por encima para uniformar esta civilización. Y esto es absolutamente independiente de si a uno le gustan los toros o no. Si hay alguien aquí, y espero que lo haya, que diga, a mí los toros me dan igual si existen o no, que sepa que no. Su vida, su sociedad, disfruta de que existan los toros, que son la última presa de muchas cosas, la última barrera, las termópilas de muchos debates. Durante todo este tiempo, como digo, hemos llevado a la sociedad un diálogo que ha sido muy productivo en todos los ámbitos. No solo en la defensa de lo nuestro, sino en la confrontación de puntos de vista legítimos y en los debates absolutamente libres y plurales que tiene que haber con todo el mundo, incluidos con los propios animalistas, a los cuales siempre hemos invitado a charlar desde el respeto que, como nosotros, ellos merecen.
Todo ese movimiento se va a formalizar hoy en este espacio de diálogo, de reflexión y de libertad que presentamos y que es el Instituto Juan Belmonte de la Fundación Toro de Lidia. Estoy muy orgulloso, de verdad, de este momento, ¿no? Porque a lo que asistimos hoy es al nacimiento de, como digo, de un ámbito, de un espacio, de un contenedor donde queremos que la sociedad civil se exprese y debata en absoluta libertad, sin miedo a, como sucede en las clases de los universitarios, de verse ridiculizados, de verse censurados por los profesores, sin miedo a que nadie ponga en su currículum que es aficionado a los toros para que haya un director de recursos humanos que quizás trunque su vida laboral, ¿no? En este instituto digo que se va a producir una conversación entre todo el mundo que tenga algo que decir y va a poner en evidencia todas las cuestiones que tenemos que defender alrededor de lo que somos y de lo que espero que sigamos siendo. Vamos a promover con artículos, con debates, con entrevistas, trabajos académicos, propuestas artísticas, ¿por qué no?, en todos los ámbitos, y contaremos con mucha gente que ya se ha ofrecido para colaborar, para poner lo que ellos piensan en este contenedor y también con un comité de expertos, un comité editorial de grandes mentes que ya están aquí con nosotros hoy y que se verá ampliado, pero que son voces verdaderamente valiosas de las que estamos muy orgullosos de contar. Quiero agradecer de verdad personalmente su implicación y su compromiso, no solo su trabajo, sino el gesto que ellos están haciendo como intelectuales y como gente del mundo académico de dar el paso y decir yo pongo ahí mi nombre. Es muy importante y van a ser claves en este proyecto. Por ejemplo, uno de los que está aquí presente es Lorenzo Clemente, que es jurista, es presidente de la Comisión Jurídica de la Fundación Toro de Lidia, que ha hecho un trabajo excelente en la libertad, en la defensa de la libertad de la tauromaquia en este país, con muchos otros, como nuestro vicepresidente Fernando Gomá, como Tomás Ramón Fernández, como Leopoldo González Echenique, que están presentes en esta aventura desde el principio o desde hace tiempo ya. Estamos hablando de otra de las personas que va a estar con nosotros, que es Vicente Royuela, que es doctor en Economía, es profesor de la School of Economics de la Universidad de Barcelona y va a apuntar un punto de vista muy interesante sobre la economía, sobre todas las mentiras que se hablan, bueno, pues de subvenciones, por ejemplo, de la censura presupuestaria, no solo sobre el mundo del toro, sino sobre todas las cuestiones que se plantean, ¿no? Tenemos también el orgullo de contar con un científico de bandera como es Pedro Jordano, que es investigador y profesor de investigadores del Centro Superior de Investigaciones Científicas, trabaja en la Estación de Biológica de Doñana, es de esos tipos que conocen la ciencia y conocen hasta el nombre del último lentisco y de la última garza del campo, ¿no? Es especialista en biodiversidad, en genética molecular y en ecología, además de en megafauna, por supuesto. Otra de las personas con la que contamos es François Sumbiel, es doctor en antropología francés por la Universidad de Burdeos. Bueno, tiene una trayectoria inmensa, ¿no?, como todos ellos. Ha sido catedrático de letras clásicas en diversos centros, en Caracas, en la Andrés Bello, en la Universidad de Eötvös-Loránd de Budapest. Fue director adjunto de la Casa de Velázquez y es una persona clave porque fue consejero de Cultura de Francia durante la transición en España, ¿no? Y el último, ya no vamos a citar más, se irán incorporando más, pero los irán conociendo, es Luis Pérez Oramas, que al igual que Vicente y François no han podido estar pues, por motivos obvios. Luis vive en Nueva York, es venezolano, es escritor, es poeta, estudió literatura comparada en la Universidad Andrés Bello, filosofía e historia del arte en Burdeos y París, es doctor por la École des Hautes Études de Sciences Sociales de París, profesor de Historia del Arte en Rennes, en Nantes, y ha sido durante muchos años una pieza clave en la cultura en el mundo porque ha sido conservador del Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York. Ahora mismo es conservador y promotor de proyectos culturales de forma independiente. Tenemos a gente muy buena y es un placer emprender esta aventura con ellos y esta misión que es de verdad ilusionante, ¿no? Y que lleva el nombre de Juan Belmonte, que no está elegido al azar, como se pueden imaginar, ¿no? Es un orgullo. Queremos agradecer a su familia y a sus herederos la responsabilidad que adquirimos de llevar el nombre de una leyenda de la tauromaquia. Juan Belmonte es una figura, los que son del toro lo saben, puedo parecer redundante, ¿no?
una figura legendaria en la tauromaquia en los años de oro, fundamental en aquellos años de magnífica competición con Joselito, el gallo, ¿no? Entre José y Juan nos inspira esa competición, nos inspira quién es, la admiración como gente del toro que sentimos por él, pero muchísimas otras cosas, porque también en su propia tauromaquia habla mucho de este proyecto, ¿no? La manera en la que, desprovisto de las facultades atléticas que tenían otros toreros, utiliza ese estar en debilidad y estar en minoría, digamos, que es donde estamos nosotros, para quedarse quieto. Y ese quedarse quieto revoluciona la tauromaquia. Ya es él el que, manteniendo el sitio, hace girar y doblega y reduce la embestida del toro en un círculo infernal que da una nueva dimensión a la tauromaquia, ¿no? Digo que Belmonte no era un atleta y tampoco nosotros tenemos el apoyo que tienen las asociaciones animalistas de decenas de miles de millones de euros al año, ¿no? Pero Belmonte quiso quedarse quieto, ¿eh? Y nosotros también queremos quedarnos quietos. Quiso torear y así pues revolucionó la tauromaquia y dijo algo mucho más que comprendieron muchos más intelectuales. La cuestión del toro no es solo la cuestión física del toro, dice mucho más, habla de las ideas, de nuestra posición en el mundo. Y así es como Juan Belmonte llama la atención de los intelectuales de entonces y le dicen, ¿quién es él? Estamos enfrentados de verdad a la industria del animalismo y a la espiral del silencio que lo arrasa todo y lo arrasará si no hacemos algo para remediarlo. Está en nuestra mano para comenzar esta aventura. Y digo que no estamos en franca ventaja, pero recordamos lo que Belmonte le dijo a Ramón de Valle-Inclán, cuando Valle-Inclán le dijo, Juanito, solo te falta morir en la plaza. Y Belmonte respondió lo que nosotros respondemos. Ahora se hará lo que se pueda. Gracias por acompañarnos. Es un placer que hayan estado con nosotros y le cedo la palabra a nuestro presidente, nuestro querido Victorino Martín. Muchas gracias.